Amigos y amigas, en las últimas semanas el mundo ha visto absorto cómo el conflicto interno en Siria ha provocado una oleada masiva de refugiados que desesperadamente han intentado llegar hasta Europa. El drama se ha visto matizado por el horror de la muerte de un pequeño niño cuyo cuerpo fue rescatado en la orilla de una playa. ¿Cuál debe ser la respuesta del mundo ante la crisis siria? Lo vamos a abordar en nuestra primera entrevista. Esteban Melo, asambleísta por los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, coordinador del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Francia, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, miembro de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta Melo, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que esté con nosotros. El gusto siempre es mío, desde nuestra televisión, la televisión legislativa que permite que la voz de los asambleístas esté más cerca de la ciudadanía. Asambleísta, Fabricio en la presentación de esta entrevista ha puesto algunos elementos como antecedentes y se plantea una interrogante, ¿cuál debe ser la acción en este caso que debe ser adoptada a nivel mundial? A propósito de este tema, el Ecuador a través de la Asamblea Nacional, al menos hoy hemos evidenciado, ha tomado al menos una decisión, en este caso de respaldo, a través de este proyecto de resolución tramitado. No, primero es poner el debate sobre la mesa, no es decir que estamos presentes y que nos solidarizamos con el pueblo sirio. No se trata de respaldar a alguna de las facciones en disputa, sino de hablar con los ciudadanos, con aquellas personas que están intentando ir. Mire, las cifras dicen lo siguiente, que han fallecido más o menos 310.000 personas según los últimos datos que ha dado Naciones Unidas. Desde el año 2013. Exactamente. Por otro lado, hay 210.000 personas que se encuentran bloqueadas, atrapadas en las fronteras de Siria. Salen más o menos 6.000 personas de territorio sirio y de esas personas que salen, 1 de cada 20 termina ahogada. No fue casual que todo el mundo hayamos visto las imágenes de ese pequeño niño ahogado. No fue el único que desgraciadamente se ahogó ese día en esa embarcación. Pero fue lo que más fueron impactó muchísimas en todo caso, más ¿no? personas, por supuesto. Quienes tenemos un hijo, quienes... Claro, cómo no. Podemos tener un poquito de sensibilidad, creo que nos vimos realmente golpeados, tristes, independientemente cómo pensemos de nuestra ideología, y eso fue lo que reflejó el día de hoy la Asamblea Nacional. Ahora, este tema también generó un debate que en algunos tramos aquí en el seno de la legislatura se tornó polémico. Primero porque, por ejemplo, el asambleísta Patricio Donoso y otros legisladores de oposición habían planteado que cómo es que hoy se pone en la mesa de discusión una resolución de respaldo al pueblo de Siria cuando el Ecuador de forma sistemática se ha negado a avalar resoluciones de Naciones Unidas de condena a lo que está ocurriendo en Siria. ¿Qué responder ante aquello? Primero es un intento de politización de una resolución solidaria en la que el Estado ecuatoriano le dice al pueblo sirio que le tiende la mano. Segundo, hay que revisar cuál ha sido la posición del Ecuador. No es que ha sido una oposición sistemática, sino que las resoluciones que se habían trabajado en conjunto, que habían sido tramitadas en conjunto por varios países, simplemente a última hora lo que pretendían era primero se cambiaron y segundo legitimar a unas fuerzas ilegales que estaban haciendo daño a la población siria. En este sentido, no solo fue el Ecuador, como antes pudieron ver los televidentes, fueron 9 países del UNASUR que se opusieron porque a última hora se cambiaron esas resoluciones. Ante esto tenía que ser claro y transparente el Estado ecuatoriano y decirles no cuando se pretende cambiar y de una forma legitimizar a aquellos que se han sublevado en armas, pues aquellos que pertenecen a grupos terroristas. Uno de esos grupos es ISIS, que fue financiado por servicios de inteligencia de países occidentales como Estados Unidos, como la Unión Europea. Y no lo digo yo, lo dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Entonces, ese es simplemente el juego geoestratégico que han estado llevando a cabo, que ha terminado dañando a la población siria. Pero la resolución de hoy viene a ser un espaldarazo al gobierno de Bashar al-Assad o viene a ser, digamos, una resolución solamente dirigida al pueblo de Siria, porque eso también matizó el día de hoy la discusión. Viene a ser una mano tendida al pueblo de Siria, donde le decimos, aquí estamos los ecuatorianos, les estamos respaldando, ¿también a su gobierno? Nuestra plena solidaridad. Para nada. De hecho, en el texto se indica claramente que no es un respaldo al gobierno de Siria, sino que es un respaldo al gobierno, es un respaldo al pueblo de Siria. Eso sí, que una posible solución siria tiene que llevarse a través de 3 caminos. Primero, una solución democrática, en la cual se establecen los diálogos de manera pacífica. Segundo, un respeto irrestricto a los derechos humanos y también a la soberanía siria. No tienen que ir las grandes potencias a darles decidiendo a los ciudadanos sirios. Tienen que ser los sirios quienes deciden su futuro,
Mire, veamos la Siria de antes y la Siria actual. La Siria de antes era un pueblo próspero, pacífico, que dentro de las dificultades que tiene la zona, recordemos que Oriente Medio es una zona bastante complicada, pues se podía progresar. Hoy en las proyecciones, que les invito a que revisen el video que está ya en redes sociales, que se llama Esteban Melo, Solidaridad con Siria, pueden ver cómo los niños lo que piden es eso, regresar a Siria, una Siria pacífica donde poder jugar, donde el pueblo sirio pueda progresar. ¿Cuánto puede calar un proyecto de resolución como el aprobado durante esta jornada cuando vemos, por ejemplo, que esto tiene que ver con un conflicto que data de hace varios años y también porque es necesario tomar en cuenta que de la mano de este proyecto de resolución se deben hacer efectivas diversas acciones? Bueno, pues por lo pronto lo que hemos hecho desde la Asamblea Nacional es poner la discusión en la sociedad. Queremos ser solidarios, queremos llevar más medidas adelante. Mire, el Ejecutivo tiene dentro de sus potestades dictar pues el tipo de política migratoria, el tipo de política de relaciones exteriores y en un momento dado tomar distintas decisiones. Nosotros le estamos diciendo al mundo que la Asamblea Nacional es solidaria con el pueblo sirio, que el Estado ecuatoriano es solidaria con el pueblo sirio. Y de eso ya le hemos dado muchísimas lecciones al mundo. En el Ecuador en este momento hay más o menos 60.000 refugiados. Nosotros ya hemos demostrado que podemos estar apoyando a los distintos pueblos del mundo que tienen dificultades. ¿Cómo ve usted la situación de los refugiados y la posibilidad que varios países europeos puedan acogerlos? ¿Por qué planteo esto? Porque justamente hoy en algún portal de internet veía que básicamente las novedades de estas últimas horas se han concentrado en lo que puedan hacer los países europeos, pero no se ha mencionado que países de la misma región, como por ejemplo Líbano, como por ejemplo Túnez, han acogido ya un número muy grande y muy importante de refugiados sirios. Bueno, la respuesta lo tienen los países miembros de la Unión Europea. El próximo 14 de septiembre hay una reunión de cancilleres y de ministros de la Unión Europea y nosotros en el propio documento les hacemos un llamado de atención, de solidaridad para que tomen las medidas necesarias. Los ciudadanos sirios están en las puertas, están buscando llegar, poder tener una oportunidad. No son delincuentes, no son criminales, son gente que simplemente busca el poderle dar un futuro a su familia en paz. Ban Ki-moon dijo una cosa muy clara y muy sencilla. Ellos, los refugiados, no tienen opción entre quedarse o no, se tienen que ir. Nosotros, el mundo, tenemos la opción de ayudarles o no ayudarles. Solamente con esto, Belkis, ¿y es posible lograr lo que acaba de decir Esteban Melo en el sentido de invocar la solidaridad mundial cuando, por ejemplo, he visto absorto realmente una actitud de una periodista que ejercía el oficio de camarógrafa poniéndole el pie, por ejemplo, a un señor y a una señora con un niño en brazos? Un tema que también ha merecido la condena mundial. ¿De qué tipo de solidaridad estamos hablando ahí? Bueno, en ese caso específico lo que nos queda es el reproche. ¿Habrá visto esa imagen? Sí, efectivamente. Lo que nos queda es el reproche ante esa actitud. Pero recordemos lo que pasó antes, durante la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de héroes y heroínas que se jugaron contra el nazismo al salvar a millones de ciudadanos de origen judío. Bueno, pues es el momento en el que el mundo reaccione y que destapemos esa solidaridad que todos tenemos y que estamos buscando para que se componga una nueva sociedad en paz, en la cual todos y todas tenemos oportunidades. Y eso el Ecuador lo ha sabido responder con los países mismos de la región que han tenido dificultades. Asambleísta, y en este sentido también, a propósito de este llamado que hacen a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, esto también consta en esta resolución aprobada durante este jueves, se insta que de alguna manera abone para la solución de la problemática que se vive. Por supuesto, la UNASUR es uno de los organismos que está creado para construir la patria grande. Bueno, pues vamos creándolo y vamos desarrollándolo a partir de tomar medidas concretas. Vamos desarrollándola. Si nosotros les hacemos un llamado de solidaridad a la Unión Europea, ¿por qué no hacernos a nosotros mismos? Tenemos un organismo creado multilateral que nos permite poder trabajar en distintas políticas. ¿Por qué no trabajar en este caso en el poder ayudar al pueblo sirio? ¿Cuáles serían estas medidas concretas que se podrían adoptar de alguna manera para abonar en la solución del conflicto? Bueno, primero podemos trabajar en la ayuda humanitaria que se necesita allá en territorio. Asimismo, pues que cada uno de los organismos encargados de la política de movilidad humana analicen la posibilidad de llegar a gestos mayores, la posibilidad de que los niños, niñas sirias puedan venir hacia los países miembros del UNASUR, la posibilidad de poder nosotros mandar médicos, técnicos que ayuden a la reconstrucción. Esa es una de las medidas que podemos estar llevando a cabo.
Lo último, asambleísta Melo, también justamente en el debate de este jueves, algunos legisladores cuestionaban el hecho de que sí, está bien, nos solidarizamos con el pueblo de Siria. ¿Y qué pasa con los desplazados, con los deportados colombianos que estaban residiendo en la frontera con Venezuela y que ahora mismo son, según decían, los principales perjudicados de la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de decretar el estado de excepción y disponer el cierre de la frontera entre los dos países? Primero, decir eso es alejarse muchísimo de la realidad, por una sencilla cuestión. Hace 5 años el pueblo sirio está en una guerra civil atroz. La situación en la frontera colombo-venezolana es totalmente diferente. Y bueno, pues analicemos ese caso, ¿no? Que los asambleístas que expusieron esta situación también tomen la decisión de llevar adelante una resolución. Y aquí en la Asamblea Nacional la discutimos, pero no pretendan mezclar una situación dramática, dura, como la que está viviendo el pueblo sirio, con otra situación que tiene unos orígenes y una situación totalmente distinta. Correcto. Gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias. Esteban Melo Garzón, asambleísta por los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía, comentando con nosotros detalles de esta propuesta que se convirtió en una resolución adoptada durante la jornada de este jueves por la Asamblea Nacional de Respaldo y Solidaridad con el pueblo de Siria.